sirve para eso. La carátula de esta diapositiva tiene un pequeño esquema que representa algo bien conocido por ustedes, que son un ciclo vital de un organismo, pero este tiene alguna particularidad que nos va a servir de referencia para algunos de los problemas que nos vamos a plantear. Fíjense, se trata de unos organismos que tienen distintas fases y modos de organización en distintos momentos de su ciclo vital. ¿Sí? Vamos a comenzar por aquí, donde se forman esporas. Obviamente podemos empezar en cada parte del ciclo, pero tomamos estas esporas y originalmente dan lugar a formas ameboidales, o sea, formas unicelulares, cada una de las cuales es independiente y opera, por lo tanto, como un individuo biológico. ¿Sí? Se maneja por su cuenta, se integra una población con otros organismos del mismo estilo, con los cuales potencialmente interactúa como cualquier población. Puede haber competencia, selección, las cosas pueden resolverse por azar, etcétera, etcétera. Este individuo no tiene nada que envidiarle a ningún otro individuo biológico que podamos concebir. En condiciones de limitación de recursos, concretamente de muy pocos nutrientes, se produce el siguiente fenómeno, y es que muchas de estas células se agregan para formar esencialmente una entidad multicelular, que de hecho es capaz de moverse como tal, tener un desarrollo morfológico con diferenciación. Diferenciación quiere decir que algunas de estas células van a ser parte de la base o el tronco de este organismo, y otras van a formar parte del ápex donde se van a formar las esporas. En otras palabras, algunas de estas células van a ser parte de la línea somática y otras, pocas de hecho, van a formar parte de la línea terminal. Esa división de tareas en el organismo multicelular que sirvió de base, recuerdan, a la idea de Weismann en contra de la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Sí? Y directamente, por tanto, a favor de algún otro mecanismo de herencia y de algún otro mecanismo de evolución. Bueno, ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos, en una forma particular, dos tipos generales de individuos, organismos unicelulares y multicelulares, con la gran diferencia respecto a lo que ya estamos más acostumbrados, los organismos superiores, es que el organismo multicelular no se origina por multiplicación a partir de un cigoto, de una única célula, sino que se origina por agregación. ¿Qué consecuencias tiene eso desde el punto de vista biológico? ¿Qué diferencia hay entre un organismo que se origina por multiplicación y otro que se origina por agregación? Genéticamente, ¿sí?, no son iguales a aquellos que o potencialmente pueden ser distintos a aquellos que se asocian por agregación. ¿Sí? Genéticamente. En el organismo multicelular clásico, llamémosle, tampoco son iguales las células, pero sí lo son genéticamente, no son fenotípicamente. ¿Está bien? Bueno, la reproducción y la información que se transmite en la reproducción es una parte clave del proceso evolutivo. Así que esta distinción es importante. Bueno, veamos que acá hay dos tipos de individualidad, dos niveles de organización, uno a nivel celular, otro a nivel organísmico, con la particularidad de que el segundo se forma por simple agregación de individuos unicelulares. En un organismo más clásico, un vertebrado, por ejemplo, nosotros tendemos a pensar que el adulto, que entra en la fase reproductiva, es aquel que tenemos que conocer como individuo. Y claramente, hablando de una población de pinzones, pensamos en pinzones adultos, los juveniles son como la previa, algunos llegarán o no. Y lo mismo con otros estadios de desarrollo, que no sean importantes, pero desde el punto de vista darwiniano, el juego se dirime entre individuos reproductores. Todos los demás son preliminares. ¿Sí? Aquí, en cambio, tenemos dos niveles de organización, cada uno de los cuales puede tener sus reglas poblacionales y sus procesos darwinianos o evolutivos. ¿De acuerdo? Después veremos que esta dualidad en realidad también existe en un organismo multicelular, pero de una manera un poco distinta. Bueno, dejemos este ejemplo
como una referencia así para pensar en lo que sigue. Esta clase es bastante temática, se refiere a cosas un poquito abstractas, pero podemos tratar de bajar la tierra a través de ejemplos para hacer una especie de ejercicio de aprestamiento para el pensamiento poblacional. Recuerden que una de las contribuciones fundamentales de Darwin a la evolución es lo que Marx llamó pensamiento poblacional. Razonamiento de individuos, típicamente organismos, en el caso de Darwin, compitiendo por la supervivencia y la reproducción en una población. Idea formada, por cierto, pero adaptada al problema biológico y evolutivo de Malthus. Sobre el final de la clase pasada hablamos de la actividad sintética o neodarwinista y la resumimos esquemáticamente en una frase que trata de definir, bueno, cómo entran en el juego los distintos elementos y cómo se reconciliaron los aparentes conflictos entre la genética y el naturalismo o la evolución de tipo darwiniano. Esta idea dice que la variación más elemental, que es el punto de partida de la innovación evolutiva, ocurre a nivel de la mutación, a nivel de los genes. Por eso, muy sencillamente, los genes mutan. Cuando decimos que no hay herencia de genes adquiridos, significa que lo que pasa con el fenotipo, por uso y desuso, no se asimila por mutación al genoma. Las mutaciones ocurren por sus propias razones. Ustedes saben, hay agentes mutagénicos, errores de replicación, etc., imperfecciones de los sistemas de corrección asociados a la replicación del ADN, pero en definitiva no son mutaciones dirigidas a resolver problemas ambientales o absorbidas como respuestas fenotípicas a desafíos ambientales, sino que simplemente ocurren por sus propias razones. La adaptabilidad de una mutación ocurre después. Así que la mutación es la materia bruta de la evolución y pensamos que en ese nivel no ocurre adaptación, a nivel de la mutación en sí misma. La mutación puede resultar o no adaptativa. Esa es la distinción clave entre la herencia de los genes adquiridos y la idea que tenemos actualmente de la mutación. También mencionamos que hay algunas pocas posibles, pero muy discutidas, excepciones a esta regla, ¿sí? Pero esas excepciones están confinadas a casos particulares, posibles respuestas mutagénicas de algunas bacterias en condiciones de estrés ambiental que podrían en algún sentido representar alguna variante del tipo de Lamarckista. Hay un pequeño rincón de la biología que podría tener todavía una cuota de Lamarckista, aunque es muy discutible esa realidad. Pero la mutación en sí, en contra de las necesidades mutacionistas, no resuelve el problema. La mutación nos puede hablar en este caso del origen de una variante, pero no de su éxito o su destino. El éxito, o más en general el destino de una variante, ocurre en el contexto de las poblaciones darwinianas, donde los organismos, con o sin mutaciones, con mutaciones nuevas combinadas con distintas variantes que ya existían en el genoma o en la población, compiten entre sí. Y potencialmente, al menos, están sometidos al proceso de selección. ¿De acuerdo? Los organismos compiten y ese es el campo darwiniano donde opera la selección, donde tiene posibilidades de operar la selección. Entonces, fíjense que en este esquema, la mutación será adaptativa o deleteria, desfavorable o simplemente neutral, no en sí misma, sino según cuál sea su efecto fenotípico y en definitiva adaptativo en los organismos que la poseen. Y ese efecto, por supuesto, no implica solamente o necesariamente un efecto fijo, sino que puede depender de cómo interactúa esa variante con otras variantes del contexto genómico que ocurre, y también ambiental. ¿De acuerdo? Cuando decimos que un alelo es seleccionado, en este esquema, estamos diciendo que los organismos que lo poseen están sometidos a selección, a favor o en contra, y a través de eso, como esa adaptabilidad está asociada a la presencia de ese alelo, por arrastre el alelo acompaña el proceso. ¿De acuerdo? Pero el alelo no es seleccionado en sí mismo, es seleccionado a través de sus efectos fenotípicos. Como resultado de esta competencia, de este proceso de selección,
Las especies, o las poblaciones que ellas contienen, evolucionan. El organismo en sí no evoluciona. Es la población que por recambio de variantes, a lo largo de las generaciones, sufre el proceso de la evolución. ¿Se entiende? Así que es 3 niveles: mutación a nivel génico, competencia y selección a nivel organístico de las poblaciones que lo forman, y evolución a nivel de el recambio a lo largo del tiempo, el cambio de la conformación de las poblaciones a lo largo del tiempo. Esta visión incluye desde ya una jerarquía. Esta clase está dedicada a jerarquías, a este tema. Incluye una jerarquía, por lo menos 3 niveles bien definidos de organización biológica: el génico, el organístico y el poblacional, de las especies. No estamos haciendo todavía mucha distinción entre poblaciones y especies, porque no tenemos todavía elementos de cómo están formadas las especies, cuántas poblaciones poseen, si están subdivididas o no. Eso es un detalle que dejamos para después. Entonces se entiende que la especie no es una unidad indivisa, está formada por poblaciones, al menos una gran población, y ese es el marco en el cual la evolución realmente opera. En este esquema, si bien hay 3 niveles, cada uno ocupa un papel o tiene una función bien definida y claramente acotada. ¿De acuerdo? La selección no opera sobre los genes, solo indirectamente, a través de los organismos. Los organismos no evolucionan, evolucionan las poblaciones o las especies. ¿Se dan cuenta? Y también la individualidad biológica, estrictamente, está concentrada en el individuo por naturaleza, que es el organismo. Para nosotros, prácticamente, organismo e individuo son términos sinónimos. Ya veremos que no están así, porque deberíamos ampliar esa visión. Pero en este tema no hay problema. El organismo es el individuo y viceversa. Una vez más, el destino de los alelos se resuelve por sus efectos fenotípicos y a la larga efectos sobre la eficacia darwiniana en los organismos. Dijimos la vez pasada, informalmente, claro, la mutación propone, la selección dispone, pero cada uno opera a un nivel distinto. La teoría sintética o neodarwinista, entonces, le da privilegio a un proceso, el de la selección natural, aunque ya dijimos que esto no es tan sencillo como parece, porque la selección es un proceso con un componente de azar, no es un proceso determinista estrictamente. Privilegia la selección como proceso operando en un nivel, el poblacional, en el que se define el destino de un tipo de individuos, organismos, a través de su éxito reproductivo. La medida darwiniana de éxito es simplemente la reproducción. Si la reproducción diferencial se debe a factores consistentes, sistemáticos, de base genética, entonces hay selección. Si se debe simplemente al azar, hay variaciones en las poblaciones, pero no hay un proceso selectivo que lo guíe, sino que ocurre simplemente de manera completamente aleatoria. Vamos a hablar un poquito de procesos poblacionales y reconocer, les pido que hagan referencia a distintos niveles de organización biológica, distintos ejemplos que podamos referirnos. Primera cuestión, en la biología hay individualidad. Es importante poder reconocer unidades concretas. Sin esa individualidad biológica, el proceso evolutivo sería muy distinto. Podemos imaginar que la individualidad biológica cosas que hacen las computadoras.
Entonces, primera cosa, individualidad. Podemos imaginar, estaba intentando decir, que la individualidad biológica como la conocemos hoy es el fruto de la evolución, no es tampoco que deba existir desde siempre. Antes de la formación de genes, comunidades discretas y luego células, es posible que el proceso evolutivo, que a veces se llama prebiótico, que está antes de la vida propiamente dicha, tuviera otras características. Pero a partir de cierto punto, la evolución involucra individuos biológicos. La segunda cuestión importante es que para que haya competencia y potencialmente selección, tiene que haber unidades equivalentes. Es posible, perfectamente, que la competencia pueda involucrar organismos completamente dispares. Sí, hay un proceso de interferencia que tienen en común el uso de ciertos recursos. ¿De acuerdo? Pero el proceso darwiniano implica que hay una población de organismos básicamente equivalentes que se desempeñan en algún sentido de manera comparable y por tanto siempre están compitiendo por los mismos casilleros en la siguiente generación a través del uso de los mismos recursos en las generaciones que les toca vivir. La biología es lo que es y por lo tanto ninguna de estas afirmaciones son absolutas. Es imposible encontrar organismos que se relacionen con el medio exactamente igual. ¿Sí? Así que esta equivalencia es una equivalencia relativa. Pero la equivalencia implica que, esencialmente, en algún sentido general, el éxito de un individuo interfiere con el éxito de los otros miembros de la población. Así podemos llegar. Los organismos pueden desarrollar estrategias para reducir esa interferencia. Pero la equivalencia implica que esa interferencia está de alguna manera operando. Y en definitiva, aunque las formas de abordaje de los estilos de vida y el uso de los recursos sean distintas, siempre están compitiendo por la medida última de eficacia darwiniana, que es cuántos descendientes dejan en la siguiente generación. Entonces, en general, tiene que haber cierta equivalencia para que el proceso evolutivo se comporte como lo imaginamos. Los miembros de la población interactúen entre sí, directa o indirectamente, y eso condiciona el éxito de cada uno en la siguiente generación. Otra cuestión fundamental es que los individuos biológicos se originan por reproducción. Todos ellos se originan por reproducción. Puede haber organismos o individuos más en general que no se reproduzcan, pero su origen viene de ancestros, de otros individuos de alguna generación anterior. ¿De acuerdo? Una población que crece por reproducción, o más en general, una población que tiene un recambio generacional en la cual los individuos no persisten indefinidamente, sino que son sustituidos por otros, genera el proceso darwiniano de transmisión genética de ancestros a descendientes. El recambio se basa en individuos que compiten a través de la reproducción. La reproducción es, en definitiva, la última medida del legado del organismo a la siguiente generación. Y la reproducción biológica implica herencia, implica transmisión de información genética, diríamos hoy. Y esa información es por lo menos potencialmente también transmisible. Hoy conocemos bien cuál es la base molecular de esa capacidad de transmitir información, ¿cierto? En los ácidos nucleicos. Pero eso es fundamental y es característica de las poblaciones biológicas. Sin individuos equivalentes y que son, o también potencialmente, entidades reproductoras, no habría biología tal como la conocemos y no habría evolución tal como la conocemos. Con estas tres propiedades, que recordemos son individualidad, equivalencia, reproducción, dije tres, pero son cuatro, herencia, podemos concluir, sin más, que la evolución como fenómeno debe ocurrir.
resulta inevitable. Nos falta un pequeñísimo detalle, que esa herencia no es inmutable, puede cambiar. La evolución ocurre con estos elementos, como consecuencia inevitable de ellos. Cuando digo inevitable, no quiere decir que acabo de resolver el origen de los dinosaurios, ¿sí?, o la transición entre los homínidos y la especie humana moderna. No. Quiere decir que el fenómeno evolutivo se desencadena a partir de estos principios. Puede ser más o menos eficaz haber ocurrido de tal o cual manera. ¿De acuerdo? Sería ingenuo decir, yo tengo la respuesta general a la evolución biológica a partir de aquí. Pero sí es fácil reconocer que con esto alcanza para que ocurra evolución. Tal vez no toda la evolución que podemos imaginar, que son más elementos concretos para entenderlo. Pero con esto ocurre la evolución. Vamos a ver de inmediato por qué esto es así. Esta visión así minimalista es interesante porque nos acerca a la conclusión de la inevitabilidad y permanencia del fenómeno evolutivo. Está ocurriendo todo el tiempo. Porque estas características de las actividades biológicas tienen consecuencias, por lo menos potenciales. Permite que ocurran ciertas cosas que no ocurrirían sin esas bases, tan sencillas pero tan importantes. En primer lugar, como hay unidades discretas que son más o menos equivalentes, entonces está el fenómeno de la sustitución. Algunas unidades pueden ser desplazadas por otras. Directamente, codazo, o indirectamente. Persisten ambas, pero con éxito reproductivo diferencial. ¿Sí? Estas unidades se van cuando mueren, pero dejan más o menos descendientes. E indirectamente se puede decir que persistieron de manera diferencial. No en sí mismas, sino a través de la descendencia. Competencia. Lo mismo, pero con más claridad. Vamos a ver que en biología y en evolución siempre hay una tensión entre competencia y cooperación. Pero no son términos excluyentes. Lo saben bien las personas, los grupos sociales, las empresas. La competencia puede implicar cooperar también. La competencia no tiene por qué ser enfrentamiento frontal. Pero cuando implica cooperar, bueno, toma otras características. ¿De acuerdo? Y la competencia puede ser directa, frontal, pero puede ser muy sutil. Puede ser simplemente cómo ser los balances darwinianos al final del proceso, en el cual no hay ninguna confrontación directa. Y cuando decís que la competencia puede ser, en realidad es porque hace fuerza a la otra evolucionaria, claro, o porque la cooperación. Sí. Bueno, lo vamos a ver en breve, y sobre todo a lo largo del curso, pero puede haber condiciones biológicas en las cuales la mejor estrategia competitiva incluye la cooperación con otros individuos. ¿Sí? Por fuera de cualquier condición. ¿Cómo? Sí. En realidad siempre puede haber una tensión entre ambas cosas. Vamos a dar un ejemplo para ver un poco esa tensión. ¿Sí? Cosas muy bien estudiadas en biología es el conflicto materno-filial. ¿Sí? El éxito reproductivo del individuo, en este caso de la madre, no cualquiera, por supuesto que depende de la supervivencia y a la larga reproducción de su descendiente inmediato. ¿Sí? Así que ahí hay un nexo que proclive a la cooperación. Pero, si un individuo tiene posibilidades de reproducirse múltiples veces en varias estaciones o periodos reproductivos, no siempre es evidente de que cooperar hasta el fin con el descendiente de la generación 1 sea la mejor estrategia. Un ejemplo biológico más concreto, en muchos mamíferos existe el fenómeno de reabsorción embrionaria. Eso está controlado fisiológicamente por la hembra. ¿Qué quiere decir? Que paradojalmente, a primera vista del punto de vista darwiniano, el organismo reduce, por eliminación o absorción de alguno de sus propios descendientes, su éxito reproductivo inmediato. ¿Sí? Tiene menos hijos. Así que pasamos raya y le medimos el éxito reproductivo en esa estación reproductiva, y por razones que habrá que discutir o estudiar, el propio organismo la redujo. ¿Sí? Hay un ejemplo de conflicto materno-filial, donde hay un equilibrio que puede pasar de cooperación,
desarrollo de ese embrión y de la cría, a competencia, su eliminación. ¿Sí? Eso solo se explica con dos o tres posibilidades. Una, que el esfuerzo reproductivo inicial, que un ratón tenga 8 embriones implantados, se vuelve inviable por falta de recursos, y en realidad mantener los 8 puede también ser el equivalente a no mantener a dar luz a ninguno. ¿Sí? O sea que hay un conflicto inmediato. Otro, que persistir en la cría de sus 8 descendientes comprometa no la reproducción en esta generación, sino las posibilidades de supervivencia y estado fisiológico apropiado para las siguientes estaciones o instancias reproductivas. Es decir que, vamos a decirlo muy salvajemente, el emperramiento en tener muchos descendientes hoy puede ser una mala estrategia darwiniana si reduce el número de descendientes total en varias instancias reproductivas. ¿Sí? Hay un caso de conflicto entre cooperación y competencia, un caso de tensión. Podemos decir, incluso en este caso, es un ejemplo interesante, que el fiel de la balanza, hacia dónde se mueve el equilibrio, depende de varias cosas, pero una de ellas es recursos. Si da para criar 8 hijos, el fiel de la balanza se corre hacia la cooperación materna filial, en este ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto de que el fiel de la balanza se corre? Quiero decir que las presiones darwinianas apuntan en ese sentido. No quiere decir que haya selección automáticamente, que esta sea la respuesta, pero no, estamos empezando a razonar en términos poblacionales. ¿Sí? Y ver que en realidad conflicto y cooperación son como dos aspectos de un mismo problema biológico, en este caso darwiniano. ¿De acuerdo? Bueno, este tipo de razonamiento tan sencillo bien ejercitado lleva resultados sorprendentes. Hay un investigador que pensando en estas cuestiones fue capaz de predecir qué genes podrían estar implicados en selección antagonística entre ancestros y descendientes, madres e hijos. Y muchos de esos genes se expresan en la zona de interacción, que es la placenta, por ejemplo. No vamos a dar ese salto ahora porque llevaría bastante tiempo. Pero es un razonamiento que no demuestra que haya selección así o así, pero plantea un poco cuáles son las posibilidades con un pensamiento poblacional, pensando en el tema de la competencia. Como decíamos, si a la herencia le damos posibilidades de ser inmutable, con estos ingredientes está marcado el juego del proceso evolutivo. Están dadas las condiciones para que ocurra evolución. Exitosa o aburrida, productora de grandes novedades o de variaciones sobre lo mismo, eso es otro problema, pero la evolución ocurre a lo largo del tiempo. La evolución definida, como la define Darwin, descendencia con modificación. Hay unos titulares de pensamiento poblacional, tomado de Malthus, lo llamo generalizado, que es el potencial reproductivo de los organismos y cómo se comportan las poblaciones en distintas circunstancias. Estos son datos experimentales y alguien tuvo la idea de introducir este ciervo en una isla en la década del 10 del siglo pasado. Como estos alguien son ingleses, los ingleses les gusta contar todo, de inmediato alguien se puso a tomar registro de cuántos ciervos había cada año. Por suerte, esta obsesión por el conteo, por llevar registro, es real y muchos de los mejores datos empíricos de muchas cosas, algunas inesperadas, provienen de estas observaciones. De señores ingleses que anotan el primer día del año que observaron un zorzal. Y bueno, si el cambio climático ha cambiado el arribo de la primavera, acumulando esos datos se puede observar si realmente hay desplazamiento que aparece en campo temprano o no. Bueno, en este caso, si alguien se preocupó de tomar medidas de la población, que arrancó con los pocos individuos introducidos a lo largo del tiempo. Esta curva de crecimiento es típica de lo que llamamos crecimiento geométrico o exponencial, son casi equivalentes, una es una escala discreta, otra continua, ¿sí? Y es típica de una población cuyo crecimiento está limitado solamente por el potencial reproductivo de los organismos.
Es decir, la velocidad de crecimiento depende del número de individuos en edad reproductiva y de su capacidad de cuántos descendientes pueden dejar. Como no hay recursos limitantes, recursos ilimitados, el crecimiento no tiene una limitación, llamémosla ambiental. Cuando pensamos en límites ambientales, pensamos en recursos, pero hay otros factores, puede ser parásitos, otras cosas. ¿Sí? Bueno, Malthus se dio cuenta, y logró impresionar a Wallace y a Darwin, que el crecimiento natural sin límites de la población, sin límites externos, no puede continuar indefinidamente. Puede ser que acá no haya límites de recursos y haya alimento para todos, los que hay y los que podría haber en la siguiente generación, pero más tarde o más temprano la población encuentra sus límites. En este caso, de hecho, es un ejemplo. En este caso, de hecho, ese crecimiento se conoce que no fue ilimitado y la parte siguiente de la curva es una caída precipitada de la población. Porque cuando se llega al límite pueden pasar dos cosas: que la reproducción se acote y la población se mantenga constante, o que el límite está marcado, que en realidad no es que haya un poco menos para cada uno, sino que la no alcanza para la supervivencia de casi ninguno y la población entra en crisis. ¿Sí? De todos modos, esto es el modo del crecimiento de una población cuando no hay limitaciones externas a su reproducción, y la única limitante es el propio potencial reproductivo de los organismos. La lección que intentó darnos Malthus, entre otras, es que esto no puede durar. En pocas generaciones se llega a un punto en el cual los recursos empiezan a ser limitantes y la población empieza a encontrar su propio límite. Y en esas condiciones, el modo de competencia varía radicalmente. Fíjense que aquí, si estoy por acá y tengo distintos individuos, ¿cuál será el factor principal que podría condicionar que un individuo sea más exitoso desde el punto de vista darwiniano y otro lo sea menos? Sí, el número de descendientes, la capacidad de producir descendientes. Si no hay límite para cómo les vaya, es cuanto más produzca, mejor. ¿Sí? Cuando la población se satura, eso deja de ser así. Porque si bien es cierto que el número de descendientes es la medida de éxito, la forma de que sobrevivan más descendientes no tiene por qué ser poner en carrera un montón. 10 deficitarios altamente problemáticos y probablemente con poca probabilidad de llegar a la vida adulta puede ser mucho peor que 1 o 2 con una posibilidad un poco más razonable de llegar a la vida adulta. ¿Sí? En los dos casos la medida es el éxito reproductivo, pero la forma de lograrlo no tiene por qué ser el número brutos de descendientes, números de cigotos puestos a circular. ¿De acuerdo? Pero obviamente la capacidad reproductiva y la reproducción diferencial siempre son la medida darwiniana de la eficacia, más allá de qué estrategia sea la más eficaz. Y acá tenemos simplemente una población que comienza con un individuo, la población A, lo mismo la población B, y le pusimos dos tasas de reproducción que difieren en el segundo decimal, 1.10 versus 1.11. Un pequeño ejemplo numérico para mostrar que en 15 generaciones una población es ya más de 3 veces mayor que la otra. Pensemos ahora en términos de una misma población con dos clases de individuos, A y B. Clases con una diferencia que es hereditaria. Bueno, una diferencia en éxito reproductivo sistemática que se mantiene en generación tras generación en el segundo decimal de esta tasa es suficiente para que en 15 generaciones, si empezaron en cantidades iguales, una tenga 3 veces más representantes que la otra. Es decir, la eficacia diferencial, el éxito reproductivo diferencial, no tiene por qué ser dramático para que aún en pocas generaciones tenga consecuencias dramáticas. Por eso cuesta hacerse la idea del crecimiento poblacional, y le costó a Darwin convencer a la gente de que procesos tan sutiles pueden realmente ser dramáticos, porque nos quedamos en lo sutil y no logramos concebir el efecto acumulado de cambio en un primer momento o en cada momento
casi inmedible. Bueno, ahí tenemos que esa población se saturó y en este caso no solamente no llegó a un punto de equilibrio, sino que entró en una fase catastrófica de declive, cuando ya lo que hay no alcanza para nadie, no es que alcanza para menos, por la forma de la competencia. Este, por supuesto, es un ejemplo particular. Los recursos pasan a ser limitantes del potencial reproductivo de cada individuo y de la población en su conjunto. ¿Sí? En esta fase puede ser que lo único que importa es la capacidad reproductiva bruta. Pero llega un punto en el cual el uso de los recursos y la eficacia en ese uso pasa a ser significativo en la competencia. Cuando las cosas nos llegan a niveles catastróficos, reconocemos que puede haber una fase de crecimiento libre, podemos llamar exponencial, o asimilar a un modelo exponencial, cuando el número de individuos solamente está condicionado por la propia capacidad reproductiva de los predecesores. Pero cuando los recursos empiezan a ser limitantes, de cualquier tipo, entonces la población llega a una fase en la cual el crecimiento es limitado, o simplemente se llega a una asíntota, a una constante, y la competencia por recursos pasa a ser muy significativa, mucho más significativa. Vamos a hablar un poquito de los modos de competencia que puede haber en una población. Este esquema es muy general, lo que nos dice que tenemos una población que está dentro de este rectángulo y que tiene un tamaño limitado. ¿Cómo imaginamos la evolución de esta población? Imaginamos como en cada generación el rectángulo está ocupado por el mismo número de individuos, pero las clases de individuos, características pueden variar. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que acá, en este esquema, el éxito reproductivo de la forma verde, como el rectángulo de la siguiente generación, el éxito reproductivo es la medida de si tengo 3 verdes, 4, 2, ninguno. ¿Sí? Y si tengo más de 3, quiere decir que en esa instancia, por selección o por casualidad, la forma verde desplazó o le quitó presencia relativa a alguna de las otras clases. Esta es la parte, digamos, inevitable del proceso competitivo. Y noten que acabo de decir que de repente el verde creció, pero fue por casualidad, no porque el verde sea intrínsecamente mejor o biológicamente mejor. Obviamente, si es por casualidad, le puede ir bien un año y mal el siguiente. Si hay un factor, una propiedad intrínseca que hace que los verdes sean biológicamente superiores, habrá una cosa más sistemática. Bueno, como estamos en un casillero de tamaño fijo, en promedio cada individuo, si son asexuados, va a dejar un descendiente, en promedio. Si alguno deja más de uno, algún otro tendrá que haber dejado menos de uno. Inevitable, ¿de acuerdo? ¿Cómo se resuelve el proceso? Muchísimos factores pueden llevar a que un individuo le vaya mejor o peor que otro en su reproducción, ¿de acuerdo? Sustitución, capacidad de energía, ocupación de lugares, asociaciones con otros, etcétera, etcétera. Pero al final la medida es cuántos hay representados de una variante en la siguiente generación. Bueno, así que a la larga es la reproducción diferencial. Acá vimos que los verdes son 2 ahora. Bajaron en 1 el valor de sus acciones, por la razón que fuere. El trabajo del biólogo evolucionista puede ser decidir o investigar si estos cambios de representación son al azar o tienen un factor sistemático que está detrás y que sea heredable para que se pueda repetir. ¿De acuerdo? Pero, y sin importar la causa, si hay menos verdes ahora y hay más naranjas, podemos decir que ha habido un cambio en la proporción de la población a favor de algunos y en contra de otros, aunque sea por azar. Bueno, en algún sentido la competencia directa es la lucha, entre comillas, usando la expresión de Malthus, por la existencia y por dejar representantes biológicos descendientes en esos casilleros abstractos de la siguiente generación. ¿Sí? Ahora, imaginen que 2 individuos, este verde y este amarillo, en algún sentido, resuelvan cooperar para desplazar
este casillero del medio y asegurarse que alguno de ellos, si no el que estaba allí, deje un descendiente en esa generación. Sabemos que las poblaciones son casilleros o cuadrados, pero la idea es que dos organismos podrían cooperar para reducir la posibilidad de que un tercero, declarado enemigo por razón que sea, deje un descendiente y quedarse ellos, pero ojo, alguno de ellos, con ese casillero para un descendiente. Ahora, esto puede tener sentido solamente en un caso, y es que luego del acto cooperativo, el cooperante tenga mayores chances, ¿sí?, de ganar ese lugar para su descendencia. Si la disputa elimina un tercero, pero después termina en que esos dos tienen que volver a enfrentarse entre ellos con la misma probabilidad de ganar o perder, entonces, desde el punto de vista darwiniano, esto no tiene sentido. Pero siempre para uno va a tener sentido para uno. ¿Cómo? O sea, si se juntan dos para eliminar a uno. Y después tienen que pelearse entre ellos, porque burdamente, ¿dónde está el negocio? Claro, pero entonces si uno tiene asegurado el lugar, el otro no, y al otro no le sirve. Claro. Entonces, una cooperación así no parece muy viable. ¿Sí? Bueno, ahora fíjense. Acá aparece un elemento darwiniano interesante, que después estudiaremos en detalle. Esto es una especie de dibujo animado del pensamiento poblacional serio que vamos a hablar más adelante. ¿Sí? Si los dos individuos cooperantes son parientes, están emparentados, los dos naranjas son parientes, entonces fíjense qué es lo que sucede. Tenemos que el casillero libre va a ser ocupado por una naranja, uno u otro, o un tercero, pero una naranja. La calidad naranja, si es heredable, queda mejor representada en la siguiente generación. Y acá se ve muy bien un caso en el cual, a través del parentesco, la cooperación puede ser una forma eficaz de competencia, cooperación entre parientes, competencia con otros. Como diría Martín Fierro, los de afuera son de palo. ¿Martín Fierro dijo eso? ¿Quién sabe? O Obdulio Varela. Bueno, no importa. El asunto es que la herencia, el hecho de que los individuos biológicos proceden de la reproducción, son productos de otros individuos biológicos, introduce un elemento que es el parentesco. Donde ya la equivalencia entre los individuos está matizada por un factor de similitud genética del parentesco. Entonces, parentesco es el producto, es una consecuencia del fenómeno de la herencia, de que los individuos no parecen por generación espontánea, sino están más o menos emparentados según la proximidad de los descendientes que comparten en las generaciones anteriores. Y vemos en el ejemplo anterior que la eficacia darwiniana ahora adquiere un ingrediente distinto al que hasta ahora mencionamos, que es el individuo en sí mismo deja más o menos descendientes. Aparece la eficacia inclusiva o abarcativa, donde tenemos que contar la eficacia directa, la reproducción propia, que es lo que hasta ahora habíamos mencionado, pero también la eficacia indirecta a través de los parientes. Vamos a darle entrada a uno de los personajes de la teoría sintética que mencionamos, incluso pusimos una foto, pero no dijimos nada de su contribución. Es Haldane, un genetista inglés. Pero lo vamos a hacer por una cosa que Haldane decía de broma, pero por sus buenas razones. Haldane decía que él, como darwinista convencido, debería estar dispuesto a dar su vida por más de 2 hermanos, más de 4 primos, más de 8 primos segundos, y eso sucesivamente. Lo que tenía en mente Haldane es el fenómeno del parentesco. Si sobreviven más de 2 de sus hermanos, con los cuales comparten un parentesco de un 50%, sus genes quedan bien representados. ¿Sí? Si salva a más de 2 hermanos, aunque perezca él, su éxito darwiniano está asegurado. Entonces, la eficacia inclusiva, no vamos a detallarlo ahora,
es una medida ponderada, si quieren, de la eficacia directa más la indirecta, pero esta segunda calificada o pesada, ponderada, por el grado de parentesco. Aquella madre con el conflicto materno-filial, si logra dejar más de 2 hijos, aunque sacrifique su siguiente instancia reproductiva, podría ser un buen éxito darwiniano. Parentesco en cada uno es un 50%. ¿Está bien? Bueno, el fenómeno del parentesco lleva a una siguiente propiedad biológica muy ampliamente distribuida, de las células, o a nivel subcelular aún, hasta los organismos, que es el del reconocimiento. Fíjense, para poder cooperar y hacerlo de manera discriminada, en función, por ejemplo, del parentesco, tengo que poder reconocer parientes de no parientes, o estimar el grado del parentesco de alguna manera. ¿De acuerdo? El reconocimiento, que es una propiedad biológica muy importante, permite refinar, entre comillas, las decisiones biológicas. Por ejemplo, cooperación o conflicto. ¿Sí? Porque permite al organismo, o a la célula, o a quien corresponda, contar con información para elaborar una estrategia que aumente la eficacia inclusiva. Y no solamente o exclusivamente la eficacia individual pura o clásica. Vimos entonces que la teoría sintética, volviendo a nuestro esquema, incluye la jerarquía de niveles de organización, pero esos individuos, las pelotitas del esquema, en la teoría sintética son los organismos. Los genes le dan color, si quieren, a las pelotitas. El organismo es la unidad fundamental de competencia y selección. Un alelo no compite en sí mismo con otros, sino que lo hace a través de sus efectos fenotípicos y a la larga de sus efectos de la eficacia darwiniana de los organismos que lo poseen. Pero la actividad biológica puede aparecer, de hecho aparece, en otros niveles. ¿Recuerdan nuestro esquema de etapa? Donde tenemos individuos unicelulares e individuos multicelulares en una misma especie en 2 etapas distintas del ciclo vital. ¿Sí? Fíjense que puede haber genes favorables y que se van a propagar a nivel unicelular, favorables en ese estadio, que sean neutros o desfavorables en la fase multicelular y viceversa. Y de hecho hay genes conocidos que son así. O sea que la selección y la competencia operan en 2 niveles de organización según el estadio del ciclo vital en el que nos encontremos, en la misma especie. Hay 2 trabajos bastante antiguos y con información que hoy ha cambiado bastante, ¿sí? Con un conocimiento que hoy ha sido bastante superado, pero que siempre es importante reconocerlos por el planteo más de fondo que hacen. 2 trabajos simultáneos, uno de ellos, el nombre, involucra a James Crick, el co-descubridor de la estructura del ADN, y los 2 tienen nombres bastante grandilocuentes. En aquel momento empezaron a descubrirse familias de ADN repetido sin función aparente. No tengo de aparente. No saber que algo tiene función no significa saber que no la tiene. ¿Sí? Sin función aparente, dispersas en el genoma y en muchos casos ocupando muy buena parte de ese genoma. Hoy tenemos mucho mejores ideas de qué son esas secuencias repetidas. En aquel momento parecían algo que me decía apelativos tan despectivos como ADN egoísta, el parásito por excelencia, genes egoístas, ADN basura, nombres así. Nada lindo se decía sobre esa secuencia. ¿Sí? Fíjense que para la teoría sintética, o neodarwinista, cualquier característica que merezca una explicación evolutiva o adaptativa tiene que darle una ventaja al organismo que la posee, o haberse dado a sus ancestros hasta generalizarse y llegar hasta el presente, como una característica de la especie. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta inmediata es, bueno, este ADN repetido, ¿cómo se ha difundido y para qué, cuál ha sido su función adaptativa? Y esa función tiene que ser en favor del organismo. Es lo que a veces se llama la tiranía del organismo. El organismo es la referencia en la visión clásica. Estos 2 trabajos
plantearon la posibilidad de que ese ADN repetido haya sido exitoso por su capacidad de dispersarse en el genoma en sí mismo, no porque le confirieron ventajas o desventajas al organismo que lo poseía. ¿Pero se dan cuenta? Quiere decir que en lugar de ver, como la teoría sintética, una variante genética, su valor se mide por sus contribuciones a la eficacia armoniana del organismo, acá estas secuencias podrían haber sido exitosas en propagarse, colonizando, invadiendo, parasitando el genoma, y eso es un éxito darwiniano en sí mismo. No para el organismo, para la propia secuencia, para el propio gen, que por lo tanto se comporta como un individuo biológico, pero a un nivel inferior. Una secuencia capaz de propagarse en un genoma es igual que aquellos ciervos capaces de propagarse en una isla. Encontrará su límite. Pero el éxito reproductivo se verifica en sí mismo. El ciervo de cama descendientes tiene un éxito darwiniano positivo. ¿Se dan cuenta? No importa si al final la especie se extingue, la población entra en crisis. El proceso darwiniano se define en cada generación. Si una secuencia es capaz de multiplicarse en el genoma mejor que otra, es exitosa desde el punto de vista darwiniano, en sí misma. No importa si después la célula en la cual se ocurre es eliminada. Cuando digo no importa, no por decir que no sea interesante, es que eso no cambia nada la dinámica. El resultado a largo plazo no condiciona la dinámica reproductiva que se manifiesta en sí misma. Si ese motivo de repetición, llamamos de ese gen, lo tomamos como un individuo, entonces hay una posible solución al problema, distinta de la clásica. Entonces, los motivos de repetición son individuos biológicos que se multiplican y compiten, tal como lo hemos descrito, en un ambiente que sucede que es un genoma. El genoma es esa isla en la cual crecen estos organismos. Por el momento no nos interesa decidir si estos señores estaban en lo correcto o en lo incorrecto. Nos interesa ver que esto plantea la posibilidad de que lo mismo que pasa entre organismos en una población biológica a nivel clásico, organismos multicelulares, puede pasar entre genes en una población no tradicional, donde la individualidad está concentrada en los genes. Sí. Cuando hablas de ADN repetido, sí. ¿se está refiriendo a la heterocromatina o simplemente genes se consumen y se tratan? Sí, en aquel caso era básicamente el ADN satélite, en aquella época, sí, pero muy en general. ¿Sí? ¿Se entiende este problema? Lo instintivo para... Nosotros somos neodarwinistas, más o menos, pero casi instintivos en el sentido que para nosotros el organismo es la referencia. Si algo existe en el genoma, será porque ha sido bueno para el organismo. Por lo menos algunos ancestros. ¿Sí? Cuando decimos, bueno, esto está aquí, por algo será es una función. ¿Función para el bien de quién? Del organismo que la posee. Estos planteos cuestionan ese automatismo. Dicen, bueno, esto puede estar aquí porque tuvo éxito en sí mismo, a su nivel, y no porque le contribuyó generosamente una ventaja al organismo que lo posee. Somos tan pro-organismo nosotros que todos ustedes están pensando, que no se han animado a decirlo, bueno, pero al final, si el organismo le va mal, por causa de esta carga de secuencias repetidas, esto se acaba, efectivamente. Pero eso no cambia la dinámica. Es como ir a soplar el de los ciervos en 1910, ustedes se van a reproducir como locos y al final, en 1950, la población va a colapsar. Eso no cambia la dinámica. El éxito de ese ciervo depende de cuántos descendientes deja en la siguiente generación. ¿Sí? No importa a esos efectos lo que pueda suceder 50 años después. O 3 generaciones después. Sí. Me parece bien que se revelen contra estas afirmaciones. Claro, sí. Pero ahí la madre que trata de tener un hijo sano para que el hijo tenga una buena reproducción en realidad, ella no es una cosa. Sí. ¿No? ¿Ella no qué? O sea, a ella no le sirve en realidad. Porque ella lo que quiere tener es muchos hijos. Entonces, ¿por qué va a tener un solo hijo para que el hijo lo pueda reproducir bien? Si en realidad los nietos
No influyen en el éxito. Bueno, la vida es complicada, ¿cierto? Pero la realidad es esta. Estos razonamientos muy generales nos dicen cómo opera la selección. Nos dicen algunas tendencias, ¿cierto? Después tenemos que ver en cada caso cómo opera. Para que todo esto, por supuesto, cuando decimos que el organismo le conviene hacer tal cosa, no lo imaginamos como un calculador que está pensando la eficacia armoniana es igual a esto dividido tanto, ¿no? Pero los comportamientos pueden ser aquellos que han sido favorecidos como normas, estrategias de vida por la selección natural a lo largo del tiempo, ¿sí? Sin que el organismo conozca la ecuación, puede estar operando como si la conociéramos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, por supuesto que es posible, todavía es posible, que la propagación de ciertas secuencias repetidas sean esenciales para la supervivencia del organismo. Acá no lo sé. Pero lo que importa es decir, también es posible que se hayan propagado por otras razones. Su propio éxito alcanza, su propio éxito genómico a nivel local, puede alcanzar para que esto ocurra. Cuando la propagación de la variante a nivel genómico es también favorable para el organismo, entonces no hay conflicto, las dos cosas van de la mano. Cuando la propagación a nivel genómico es favorable para esas secuencias como individuos, pero tiene consecuencias negativas para el organismo que lo posee, entonces hay dos presiones selectivas distintas. Una a nivel organísmico y otra a nivel genómico. ¿Sí? Bueno, habrá que estudiarlas. Pero no hay que apurarse a tachar una de la otra, no. Esto no, porque a la larga no sé qué cosa. Pero Sí. en el fondo lo que empieza siendo neutral termina siendo seleccionista. También puede pasar que al principio, secuencia más, secuencia menos, no cambia nada, pero después por sobredosis comienza a tener un efecto fenotípico. ¿Sí? Quiere decir que, supongamos que aparece un virus que empieza a propagarse en un genoma, ¿sí? Un retrovirus, lo que sea. Puede ser que al principio tener 10 copias o 100 no cambie absolutamente nada. Hay tantas cosas que varían, ¿sí? Pero pasada cierta carga empieza a tener efectos. Bueno, ahí tenemos selección en un sentido a nivel organísmico y en otro sentido a nivel químico. Piensen en el siguiente caso. Aparece una variante de un parásito hiper exitosa en colonizar a sus hospederos y agotarle todos los recursos. Esa variante se va a propagar. Si es tan extrema y no aparece en formas más atenuadas, puede ser que su éxito sea tan efímero, no sea muy duradero, porque puede llegar a la aniquilación del hospedero. Pero como decimos, el proceso no se modifica porque no toma información a futuro de lo que podría pasar, ¿sí? Y entonces el proceso de microdura es exitoso. Y no hay nada, digamos, ninguna alarma futura que lo pueda detener, ¿sí? En el periodo en el cual estamos templando es un proceso darwiniano exitoso como cualquier otro. Que a la larga lleva a su propia autocancelación por saturación. Es una consecuencia del fenómeno, pero no lo cambia. Y esa consecuencia puede ser importante. Desapareció una especie o dos. Parásito del hospedero. ¿Sí? Pero ¿hasta qué límite yo puedo decir que es exitoso desde el punto de vista darwiniano? ¿Hasta qué límite de tiempo? Sí. Porque en un corto y mediano plazo el éxito darwiniano puede ser positivo, pero si a largo plazo el hospedero se aniquila, no sirve esa evolución. Dura lo que dura. ¿Tienen idea ustedes de cuántas? ¿Hay una estimación de cuántas especies de las que han vivido se han extinguido? ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene un número? 99%. La amplísima mayoría de las especies se han extinguido. ¿Sí? Y aparte, este argumento, digamos así de también secuencia repetida, vas a tener éxito, pero después el primero vas a dar la que te vas a ligar, ¿sí? Se aplica también al organismo. Esos ciervos, si hubieran sido la única población de la especie, hubieran llevado su éxito individual, hubiera llegado al fracaso de la especie como tal. Ah, pero esa especie de ciervo fue introducida. Bueno, pero eso puede pasar en la naturaleza, si no restricciones. ¿Sí? No, pero el crecimiento exponencial de esos ciervos se dio por las características a las cuales esos ciervos estaban reproduciendo. Claro. En un ambiente natural esos ciervos no iban a tener un crecimiento exponencial, sino un crecimiento logístico. No, yo me doy cuenta, además, si fueran así de suicidas, no habría ciervos para introducir en ningún lado, ¿no? Ya hubiera ocurrido la extinción. Pero el punto es el siguiente, que a nivel organísmico también pasa lo mismo. Aparece una variante
en el momento darwinianamente mejor que otra, ¿sí? Esa variante, por recambio generacional, va a llegar a fijarse y a desplazar a las demás. Si esa variante resulta ser letal para la especie, eso no detiene el proceso. Bueno, esa especie se extinguirá, ¿sí? Quiere decir que, así como el éxito genómico puede tener consecuencias nefastas a nivel organísmico, el éxito organísmico puede tener consecuencias nefastas a nivel de la especie. ¿Sí? Así podemos seguir. O sea, lo que estamos achacando, el mal que estamos vaticinando a la secuencia repetida que se multiplica a expensas del organismo en el que vive, lo achacamos correctamente, digamos, así que esto es lo que va a pasar después. También se aplica al organismo exitoso y en su especie. ¿Sí? Perfectamente igual. Sí. El hecho de que todavía se encuentra en el repetido también no es que sea tan neutralista, entonces. Bueno, hoy sabemos una cantidad de cosas sobre las funciones de ese ADN que puede introducir elementos de importancia organísmica. ¿Sí? No estamos diciendo, en 1960 estos señores tenían la justa sobre las secuencias repetidas. Se nos plantea un problema de que el éxito a un nivel puede tener consecuencias o no a otro nivel. Y cada uno es válido en sí mismo, en la dinámica. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente nivel, ¿sí? Que es el de el tema de las especies y los organismos. Habíamos nombrado ya, como uno de los desafíos de la actividad sintética, el planteo de Douglas y Gould del modelo de equilibrios puntuados. Recuerden que era una idea donde las especies del registro fósil aparentemente persisten incambiadas durante millones de años y luego son reemplazadas más o menos rápidamente por otras especies morfológicamente distintas. Entonces, como si la selección opera a nivel darwiniano en las poblaciones, la especie, que en su historia debe tener decenas de miles o millones de generaciones, permanece incambiada y después el cambio se hace por recambio de especies y no por evolución interna de una especie. Ese es el problema a explicar. ¿Sí? Una solución posible, pensar en la especie como una unidad de evolución, como un individuo. ¿Sí? Al igual que un organismo exitoso, si ese éxito lleva a la extinción de la propia especie, la historia exitosa se acaba allí, no quiere decir que no sea exitosa, quiere decir que tiene un éxito con un punto final. ¿Sí? También podemos pensar que el éxito de las especies puede estar visto como la propia multiplicación de las especies. Michael Kieseling, que también mencionamos en espacios anteriores, piensa que las especies no son clases, sino individuos. Te explico. Una clase es una categoría en la cual puedo colocar tipos de entidades. La clase puede ser los sellos conmemorativos del Mundial del 30 de Estados Unidos y Uruguay. Es una clase de sellos. Todo lo que corresponde a esa clase lo puedo agrupar allí. Un individuo biológico, ya lo dijimos, se caracteriza por un ciclo vital. Nace a partir de la reproducción de otros individuos, de sus ancestros, uno va, tiene un periodo de vida, potencialmente se reproduce, aunque no siempre, y finalmente muere. Es el recambio generacional que lleva a la dinámica darwiniana. Si la especie es un individuo, no una clase, no un agregado, una colección de organismos, entonces puede entrar el juego darwiniano como tal, no solo a través de lo que hacen internamente los organismos que lo conforman. Hay otros niveles también bastante evidentes de individualidad. Un organismo multicelular es un individuo, es el individuo para nosotros. Sin embargo, está formado por células que también son individuos biológicos. Y de hecho conocemos muchos casos en los cuales la célula es la única forma de organización superior. ¿De acuerdo? Entonces la especie podría ser un individuo biológico, aunque a su vez esté formado por individuos, organismos, que a su vez están formados por individuos, las células, y así podemos seguir. El fenómeno de la individualidad biológica también es producto de la evolución. No hay un nivel fijo y terminal, sino que a lo largo de la historia han aparecido distintos niveles y tipos de organización biológica. En un momento era solamente el génico,
Pudo haber aparecido a nivel celular, evidentemente ha sido muy exitoso. Luego a nivel organísmico, multicelular, bastante menos exitoso, pero importante. Y luego a nivel de las especies. Puede haber otros. Disculpa. Sí. Cuando yo hablo de un individuo, Sí. un animal, está coordinado todo ese organismo a los efectos de determinados tipos. Su descendencia, su avanzada. Lo que está planteando es un poco ambiguo en ese sentido, porque dijimos que no había un direccionalismo. No. Yo no voy a escuchar. Y eso se explicaría porque, bueno, si cada una de las partes evoluciona ecológicamente y yo me quiero perpetuar y demás, entonces cada uno estaría guiando por su lado. Pero si lo consideramos un individuo, como que comenzaría a aparecer esa constitución, que Sí. en realidad no existe. Sí, efectivamente. Primera cuestión, nos interesa retener esa posibilidad. No vamos a resolver hoy, vamos a hacer otro mes y medio, si realmente los señores tienen razón o no en ese nivel. Pero fíjese, el planteo que es muy válido es el siguiente. Una característica del individuo multicelular, del organismo, es la cohesión, la funcionalidad. Las partes cooperan en función de un todo. Típicamente pensamos en que la cooperación tiene que ver con el parentesco, porque todas las células son descendientes de un único cigoto, si son genéticamente casi idénticas. ¿Sí? Tomando la mutación por ahí, casi idéntica. Pero vimos en la carátula que a veces esa agregación y cooperación puede ser de individuos que son genéticamente distintos, células que son genéticamente distintas. Efectivamente, una característica del organismo es la alta cohesión funcional, y eso está entendido en términos darwinianos. Y eso es lo que ha sido favorecido por la selección. A nivel de especies, tenemos un problema. Tenemos varios, pero una de ellas es la cohesión. ¿Cuáles son los elementos de cohesión que hacen que la especie se comporte como un individuo? ¿Sí? Eso es un gran cuestionamiento, y de hecho pueden estar seguros que los neodarwinistas, los propulsores de la actividad sintética, no aceptaron el simple nada, tenemos un individuo que es la especie, de ninguna manera. Tus argumentos y varios otros han sido planteados y vamos a discutir durante el curso. ¿De acuerdo? Queda planteada la posibilidad, y queda planteado varios dilemas, porque evidentemente el nivel de cohesión o los factores de cohesión a nivel de especies son muy distintos que los factores de cohesión a nivel organístico. Sin embargo, voy a repetir algo que dijo acá en esta facultad una investigadora que ha trabajado mucho en este tema, Elizabeth Verba. Verba decía: si nosotros mirásemos con perspectiva, desde lejos, una especie migratoria, o sea, africana, de origen estudió antílopes migratorios, veríamos la población como una unidad expandiéndose, contrayéndose, moviéndose como una unidad hacia el norte y luego hacia el sur en forma completamente coordinada. Y enseguida uno dice, bueno, pero hay grandes espacios entre esas unidades. También hay grandes espacios entre los átomos de las moléculas dentro de una célula, y en ese modo un pelo. ¿Sí? Pero ella dice que buena parte de nuestro rechazo a la especie como unidad tiene que ver con una perspectiva. Nosotros estamos a nivel organísmico, y es muy evidente para nosotros la individualidad organística. Y es mucho menos evidente la individualidad vista de una red difusa de organismos tan físicamente conectados. ¿Sí? De todos modos, hay muchas dificultades con esta idea, necesito dejarlo planteada. Les aclaro por las dudas que todas las clases, nunca digan todo. Normalmente voy a dar un corte en algún momento para que tengan un descanso, y yo también, ¿sí? Normalmente también intento estirar la primera hora hasta dentro de lo que se pueda, y después reducir la segunda. O sea, la segunda es un segundo millón, pero más tolerable que la primera. Y estamos un poco en eso acá. Yo puedo terminar este tema ahora, y después volvemos con un poco de ventilación a un bloque más corto con el segundo tema. Bueno, la teoría sintética, recuerden que destacaba un nivel biológico para cada cosa: la mutación a nivel técnico, la selección y la competencia a nivel organísmico, y la evolución a nivel poblacional o de especies. ¿Sí? Pero en realidad estamos empezando a vislumbrar que tenemos niveles de organización que son múltiples, y que tenemos individualidad, entidades que interactúan y cuyo éxito depende de la interacción con otros en parte, también a varios niveles.
Secuencias de autorreplicables es el ejemplo que usamos. Genes, pueden poner células, organismos, especies. A nivel clásico, la selección opera en organismos que forman poblaciones, a este nivel. Pero podría haber, no decimos que la haya necesariamente ni que sea eficaz, pero podría haber selección en tantos niveles como haya individualidad biológica. ¿Entienden? Si hay individualidad, se cumplen todas sus propiedades que enumeramos al principio con toda naturalidad, pero nos estamos obligando a aplicarlas a distintos niveles de organización biológica. Por supuesto que surge un montón de problemas. Un proceso puede ser factible en teoría y muy ineficiente en la práctica. ¿Sí? Un proceso puede ser factible en teoría, pero en su interacción con otros niveles, puede verse muy limitado. Así que hay problemas de interacciones y problemas de conflictos entre niveles, y también, lo que remarcó el compañero, los grados de cohesión de los individuos son patentemente distintos a distintos niveles. Si hay individualidad de especies, la cohesión en la que tiene que basarse será bastante distinta de la individualidad organística, como esta es bastante distinta de la individualidad celular. ¿Okay? ¿Okay? Recordemos también otro desafío que vino de la teoría neutral, de que la selección es un proceso importante, pero que puede haber otros procesos no selectivos también operando en la evolución, por ejemplo a nivel más básico, a nivel molecular. Esto es de la clase pasada, así que no lo voy a detallar ahora. Y aparte recuerden que todas estas presentaciones están siendo depositadas en la página web para que ustedes las bajen, así que no hay necesidad de copiar todo a alta velocidad. Así como hay una expansión vertical o jerárquica de pensar en distintos niveles de organización con sus propias reglas y su propia individualidad, y por lo tanto, al menos potencialmente, sus propios procesos evolutivos, también hay una expansión que llamamos horizontal, de expandir la idea del seleccionismo y considerar que el azar en sí mismo también opera. Por dos razones. Primero, ya dijimos que el proceso selectivo es un proceso al azar. Las monedas son encargadas, pero sigue siendo al azar, no es un proceso determinista. Y segundo, porque el azar mismo puede operar cuando las variantes no son ni favorables ni desfavorables, sino simplemente neutras. O cuando las diferencias selectivas son tan pequeñas que no entran en juego, no inciden efectivamente sobre el destino de las variantes. Entonces, empezamos con una teoría sintética que muy esquemáticamente define un juego que es siempre selectivo, con unidades individuales que son los organismos, y el juego se dirime en el plano de la población biológica. Esto es lo que Darwin tenía en mente, y lo que por suerte seguimos teniendo en mente muchas veces cuando hablamos de evolución. Pero tenemos ahora una expansión, primero aún en este mismo nivel horizontal, de considerar que el azar, en este caso la deriva genética, también influye en la evolución biológica, no es todo selección. Y segundo, que aún la selección encontrará sus equivalentes potenciales a distintos niveles. También el azar, por cierto, tendría que encontrar sus equivalentes a distintos niveles. Así que la deriva, o algún equivalente, tendría que estar operada también, como fenómeno de azar, a distintos niveles poblacionales. Vamos a terminar esto con un problema para pensar, un problema que se resuelve pensando, que es el siguiente. Una visión jerárquica implica que puede haber individualidad y competencia entre individuos a distintos niveles al clásico. El clásico es el del sinónimo entre individuo y organismo, ¿cierto? Vamos a hablar también para que la selección ocurre siempre que se cumplen tres condiciones. Tiene que haber variación, esa variación tiene que ser heredable y tiene que tener una consecuencia reproductiva consistente. Se tiene que tener consecuencias en la eficacia darwiniana. La pregunta entonces, se la dejo para que la piensen y la discutan, es si es posible identificar casos de competencia y selección a nivel celular dentro del organismo humano. Y ya que estamos, pienso que voy a identificar algunos casos más o menos rápidamente.
Piensen en los factores que pueden limitar esta posibilidad, que pueden limitar no la existencia del fenómeno, sino su eficacia o su duración. ¿Sí? ¿En qué situaciones estas limitaciones son menos marcadas y en posibles ejemplos de competencia a este nivel y sus consecuencias? Nuestro individuo ahora es la célula y el organismo, en este caso humano, es el ecosistema, digamos, es el ambiente. O es el total de la población, es el rectángulo del temita que usamos hace un ratito. Bueno, entonces el desafío es competencia y selección a nivel celular, que cumpla estas condiciones para que sea realmente selección, y un poco factores, limitaciones y posibilidades. ¿Alguien tiene un caso en la cabeza ya? Sí. Un tumor. Bueno, ¿lo piensan? Bien, acá están las condiciones, están escritas. Piensen si puede haber competencia y selección, eficacia armoniana diferencial entre células del organismo. ¿Sí? Hoy sabemos bastante sobre estas cosas, antes era más difícil. Sabemos, por ejemplo, que muchos de estos tumores tienen diferencias genéticas, somáticas, pero genéticas en fin, que desencadenan o permiten el proceso. Es un problemita para pensar. Ahora sí, 10 minutos de corte, ya es un tema constitutivo del curso de evolución, es un tema del análisis filogenético. Se había comentado en la introducción del curso. Paso de vuelta. Decíamos que vamos a tomar el primer tema de evolución propiamente dicho. Lo anterior es importante, si no lo daríamos, pero ya es un tema de análisis filogenético que forma parte del tema central de la materia, sin duda. Decíamos que, como el árbol de la vida darwiniano es la expresión visible del resultado visible de la evolución, conocer ese árbol y conocer cómo intentar reconstruirlo es una parte fundamental de la visión evolutiva del mundo. Pero además, la aproximación filogenética es fundamental a todos los niveles de organización biológica, porque si los organismos se producen por duplicación, entonces la proliferación de un linaje tiene forma de árbol. Y aun cuando hay reproducción sexual, donde hay convergencia de dos aportes distintos, los genes están incluidos en esas convergencias, tienen también un modo de transmisión vertical. Así que hay árboles de especies, pero también hay árboles de genes, podrían ser árboles genealógicos de organismos, etcétera, etcétera. Es un problema que está muy centralmente ubicado en la biología evolutiva. Hoy vamos a comenzar con una pequeña introducción al tema y después vamos a dedicar un par de clases a algunos métodos de análisis filogenético, o sea, de reconstrucción filogenética. Este es un esquema extraído de la única figura del origen de las especies. Y eso no es casual, porque esa figura reúne o concentra varias cosas importantes. Dice Darwin: así se producen dos o más géneros mediante herencia con modificación a partir de dos o más especies del mismo género. Y ellas descienden de alguna especie de un género anterior, la continuidad del árbol de la vida. En nuestro esquema, eso se ilustra mediante las líneas de trazo situadas con las letras mayúsculas que convergen hacia un único punto situado debajo. La convergencia de variantes hoy distintas, en un momento distintas, hacia ancestros en algún momento en el pasado. También vean que dijimos que en un punto cualquiera una especie no es una unidad invariable, sino que es un conjunto de variaciones, variantes, algunas de las cuales se ven exitosas y otras no. La variación poblacional está presente en todo momento. Algunos de esos individuos tendrán descendientes en las siguientes generaciones que estarán detrás como ancestros de una o varias especies a la larga. Hay continuidad en el esquema darwiniano entre el cambio poblacional y el cambio filogenético. La evolución darwiniana, vamos a cerrar la puerta, es desde ancestros comunes hacia descendientes a través de un proceso de diversificación biológica.
El árbol filogenético es la expresión, el resultado de ese proceso darwiniano. Y recuerden que una de las primeras cosas a ser aceptada, sin marcha atrás, de la visión darwiniana de la evolución, es la evolución como proceso de ramificación y diversificación, en lugar de un proceso lineal o de varios procesos independientes. En un esquema filogenético siempre hay una escala de tiempo, aunque ese tiempo puede ser relativo, implícito, no un tiempo absoluto en años o millones de años, siempre hay una referencia temporal. Por ejemplo, este ancestro común, vamos a ver que este ancestro común, estas dos descendientes, está más cercano al presente que este ancestro común a 3 descendientes. No sabemos cuánto, pero hay un tiempo relativo. El proceso de ramificación genera grupos dentro de grupos dentro de grupos. Fíjense. La filogenia es el ordenamiento resultante del proceso. Podemos observar que estas dos especies forman un grupo, un par de especies muy cercanas, porque comparten un ancestro común cercano en el tiempo. Y cercano, no lo digo en años, quiere decir más cercano que otros ancestros más alejados en la filogenia. Lo mismo pasa en este lado. Pero a su vez estos grupos, más centrales, más nucleares, están incluidos dentro de grupos más amplios del punto de vista filogenético. ¿Sí? El grupo amarillo está a su vez en un grupo naranja, que está a su vez en el grupo rojo, que está a su vez, por supuesto, al final en un grupo rojo oscuro, de todos los que están considerados acá. Y por supuesto, este grupo será parte de un grupo más amplio en la evolución. Así que el árbol filogenético y el agrupamiento progresivo cada vez más amplio, o en el sentido contrario cada vez más reducido, de ancestros y descendientes, es parte característica del árbol filogenético. Cuando hacemos el esquema filogenético como el anterior, es un esquema simplificado. Nosotros no sabemos mucho de lo que pasó entre este ancestro marcado en azul y este descendiente marcado en rojo. Puede ser que sean especies descendientes de manera directa o que en el medio haya habido un montón de etapas intermedias. El esquema no cambia. Es un esquema relativo a algo que queremos presentar, no exhaustivo. ¿De acuerdo? Un poquito de terminología. La filogenia es la historia evolutiva de un grupo y el árbol filogenético es el esquema que intenta representarlo. Un esquema filogenético como este tiene varias características, varios aspectos o propiedades que interesa reconocer. Por un lado está lo que se llama la topología, que es el patrón de ramificación. ¿Qué está asociado con qué? ¿A través de qué ramas? ¿Sí? Esa es la topología de un árbol. Aquel esquemita ilustrativo con un árbol filogenético que asocia varios grupos de vertebrados. Pudieran haber sido otros, observen que faltan cantidad de grupos importantes, que algunos pueden haber sido subdivididos. Siempre es un esquema que intenta representar un conjunto limitado de entidades a través del árbol que las conecta o presuntamente las ha conectado en la historia evolutiva. ¿Sí? Las unidades de análisis o de representación a veces se llaman unidades taxonómicas operativas. Es un término bastante odioso, pero que como está en todos los programas de análisis filogenético, más vale tenerlo registrado para poder superar esa terminología. En otro sentido, usarla con familiaridad. No interesa ahora el origen de ese término, pero es un remanente de los primeros ensayos de hacer análisis computacionales de agrupamiento, ni siquiera de filogenia. Esas unidades pueden ser una especie, puede ser un gen de una familia multigénica, puede ser un organismo, depende del caso. ¿Sí? Lo que sea que coloquemos allí como unidades de análisis son nuestras unidades operativas. Las unidades taxonómicas operativas son cada una de las ramas. Cada una de las ramas no, de las entidades que están acá al final. ¿Sí? Imaginen que están comenzando un análisis y bueno, mis unidades van a ser el apería, el carpincho, la mulita, el chorro no sé cuál, esas son tus unidades de análisis y estarán conectadas por una filogenia si logramos hacer ese ejercicio. ¿Está bien?
Pero podría ser también, mi unidad va a ser la alfa-globina, la beta-globina, la delta-globina y la mioglobina, humanas todas. Son mis unidades de análisis. ¿Sí? Bueno, la parte filogenética propiamente dicha incluye ramas. Acá hay una rama terminal, porque lleva a una de las entidades terminales, justamente de las unidades, y acá hay una rama interna de la filogenética. También incluyen puntos de bifurcación, arrancando de atrás hacia adelante, del pasado al presente, o de unión, si vienen del presente hacia atrás. ¿Sí? Y eso se llaman nodos. Y finalmente hay un nodo particular que le llamamos la raíz del árbol, el nodo más basal. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo, resumido en un esquema más abstracto, para ver un poco cuáles son la terminología que estamos tratando de imponer. Así que tenemos ramas internas o terminales y tenemos nodos, que son los puntos de ramificación, de bifurcación, a veces hay trifurcaciones, ¿sí? De ramificación del árbol. Y hay un nodo particular que es la raíz, que pensado en el pasado es el punto de partida de ese proceso de ramificación.